Buenos días a toda la gente que nos sigue en el Instagram, Cierto Educacional. Hoy día tenemos acá al psicólogo profesional Matías Ríos, que vamos a hablar un poco acerca de los trastornos de la trastornos educacionales que podemos encontrar en el aula, ¿cierto? Y para eso queremos saber un poco qué nos puede relatar Matías con su labor profesional. Matías, cuéntanos un poco de qué se trata esto. Bueno, en realidad, de trastorno de educación, o como se les suele llamar, que quizás los papás deben estar más informados por eso, si es que tienen como vínculo con el colegio, son de las NEE, Necesidades Educativas Especiales. Hay muchas en realidad dentro de lo que se encuentra, pero las más comunes hablamos de la sobrediagnosticada y la que todos conocen en realidad, que es el TDA, que en ocasiones se presenta con hiperactividad, que ahí pasa a ser TDAH, o en ocasiones no, y es solamente trastorno de déficit atencional. Que hablamos de un tema de que a los niños, por ejemplo, se desconcentran fácilmente, pierden la atención sostenida y focalizada de una manera muy sencilla, por ejemplo, cualquier ruido los distrae y les cuesta mucho, no es que ellos no puedan, pero les cuesta demasiado poder mantenerse sentados en una sala de clases, si bien ya sabemos que es difícil estar sentado 2 horas, pero les cuesta mantener el orden y estar concentrado en eso porque tienen un estímulo que los empuja siempre a causar este tipo de desorden, como lo llaman los profesores dentro del aula. Otro de los trastornos que más se puede ver es lo que se llama DI, que es déficit intelectual o discapacidad intelectual, la pueden encontrar de ambas maneras. Y ahí hablamos de una necesidad educativa de corte más permanente. Ya hablamos de un niño que, ya sea por X motivos, en ocasiones emocionales, falta de estimulación, dificultades para aprender, básicamente eso, tiene un CI que es mucho menor al promedio. Entonces le cuesta aprender, le cuesta retener información y hay que buscar diversos métodos para enseñarla. Seguido de esto tenemos la transitoria, que es la FIL, funcionamiento intelectual limítrofe, que es muy similar al DI. Les cuesta aprender, les cuesta retener información, les cuesta mantener como una especie de estructura de trabajo. No aprenden al mismo ritmo que sus compañeros. Básicamente son esas. Ok, me acuerdo que una vez tú me mencionaste que existían dos tipos de como clasificación, los alumnos permanentes y los alumnos transitorios. Sí. ¿Qué trastornos, si es que esa fuese la palabra correcta, sería, por ejemplo, que clasificaría a niños permanentes versus los niños, en este caso, transitorios? Bueno, transitorio netamente es el FIL, el último de los que le hablé, el funcionamiento intelectual limítrofe. Con mucho apoyo y con mucho trabajo, obviamente puede salir adelante y dejar atrás lo que es su clasificación netamente tal. Ahora, transitorio, hablamos netamente del DI, que lamentablemente suena triste, pero va a ser así siempre. Bueno, se puede hacer cierto tipo de trabajo, pero siempre va a tener como, por ejemplo, esa CI más bajo del resto. Y el TDA, que básicamente ya se cataloga como transitorio, pero se puede manejar con harto trabajo conductual y en ocasiones con fármacos. Ok, ¿cómo tú puedes, por ejemplo, diagnosticar a un niño, ¿cierto? ¿A través de qué prueba, por ejemplo, diagnosticamos a un niño para saber su condición cognitiva o, por ejemplo, saber un poco acerca de cuáles son sus trastornos? ¿Existe algún proceso? El principal y el primer filtro es netamente el profesor, quien está todo el día con el alumno en clase, entonces normalmente ellos ven cómo avanzan, las repitencias también nos indican harto a nosotros, pero ya para las cosas netamente cognitivas, ya sea FIL y DI. El TDA lo voy a descartar porque el TDA se da por sospecha y se deriva a un neurólogo, que es quien decreta si es TDA o TDAH, o si no. Pero lo que me atañe a mí, que es FIL y DI, es básicamente con instrumentos estandarizados. En este caso el WIS-5, que es desde los 6 hasta los 16 años, y el VICE-4, al menos aún aquí en Chile, que es desde los 16 hacia adelante, que son pruebas estandarizadas y medidas, se le llama psicométricas, donde yo mido el intelecto del niño y después de tabularlo saco el resultado de qué ACI pertenece y qué áreas están más descendidas y cuáles no. Haciendo una síntesis, entonces podemos darnos cuenta de que existen dos clasificaciones para ayudar siempre a los estudiantes, que serían los permanentes y los transitorios. Los diagnósticos permanentes serían, por ejemplo, niños que son como el Asperger, ¿cierto? Quizás trastornos del autismo. Sí, y en cambio los niños que son transitorios serían los que tienen quizás un déficit atencional, ¿cierto? Sí. O hiperactividad, ¿cierto? Dentro del aula, y que obviamente con un profesional, siendo el primer paso es el psicólogo, luego sería, por ejemplo, el educador diferencial, ¿cierto? Sí. Tendríamos obviamente un niño completamente, podríamos decir en este caso, recuperado. Y obviamente la importancia de los padres siempre en su proceso. La importancia del ciclo familiar es básicamente el 70% de todo. El niño es donde se cría ahí, si está en un buen círculo y un buen entorno familiar amigable, amoroso, obviamente se desarrolla de una mejor manera.
Ok, muchas gracias Matías por darnos esta entrevista y vamos a tener en el blog, bueno, en esta cosa del Instagram vamos a tener más diferentes cursos, ¿cierto? Sí. Que podemos ayudar tanto a los apoderados como a los profesores, ¿cierto? Para poder darle el apoyo que ellos necesitan y para que obviamente ningún estudiante repita, porque de hecho Sí. ningún estudiante debiese repetir, ¿cierto? Ujú. Porque se supone que tenemos nosotros como docentes y como un equipo profesional, darles las instancias para que ellos sepan desarrollar, tanto Sí. con sus habilidades kinésicas, como sus habilidades auditivas y sus habilidades visuales, Sí. ¿cierto? Ok, muchas gracias Matías por De esta nada. entrevista.